espacio especialmente siento como usar las herramientas lo más simples posible, ¿no? Si tomamos Sí, algo como hablar del Tumi, de hecho incluso yo había preparado algo con respecto al Tumi, pero muy simple porque les puedo compartir, ahí puse pantalla, algo a ver si podemos tomar algo de todo. Y esto que se me fue armando a mí esta mañana, yo poniéndome bien qué era lo que iba a compartir, ¿no? Se me fue armando la fecha de hoy, que empieza, es el día 102, y es el día menos 263, y puse la cuarentena global, que son el día 2317 días que ya se inició este proceso de lógica global convergente, ¿no? Y se me empezó a armar con el procesador. ¿A qué llamamos procesador? Entonces yo dije, procesador le decimos como al cerebro, como al centro del Tumi, ¿no? Como a ese... lo de rojo primero lo voy a dejar al costado, voy a volar del lado azul primero. El procesador, la palabra procesador suma 120. Entonces me fui a buscar qué decía Wikipedia de lo que era un procesador. A veces a mí me ayuda mucho el texto para, armar mejor. Es un programa que procesa la información introducida, dicho así muy simple, ¿no? Entonces un procesador es un programa que va a procesar una información que uno introduce. Bien. Pensémonos no solo en la computadora, ¿no? Sino en nuestra cabeza, que nuestra cabeza, nuestro modo de ver la vida, es un procesador que tiene ya una configuración determinada, que sabemos nosotros después, los que ya estamos más tiempo en lógica, que, está descripta o desplegada en lo que es el TUMI, que es lo que está un poquito a mano derecha en rojo. Pero este procesador que introduce, así se me fue armando a mí. No digo que sea, por favor, puede ser que todo esto tenga margen de error. Es como yo lo estoy entendiendo hoy y lo estoy mostrando para abrirlo. Así es como me parece a mí entenderlo hoy. No es una cosa fija, es como para ir captando y viendo cosas de la realidad y cosas de lógica y que se me va aclarando. Entonces, fíjense que el procesador tiene siempre un modo de traducir que lo va a marcar la lógica con la cual yo hago un programa, ¿no? Entonces, la lógica que me aplica me va a marcar cómo traduzco algo que veo. Por ejemplo, cómo traduzco que me excluyan de una información. Entonces, yo veía, todo esto de algún hecho que me pasó a mí concreto, ¿no? Que en esa traducción yo podía distinguir que había un modo pasado. Yo lo estoy poniendo con palabras simples, ¿no? Un modo pasado que es desde mí. O sea, que tengo una cantidad de referencias y una cantidad de modalidad que mi diseño de ver las cosas traduce desde mí. Es un modo humano, ¿ves? Cuando nosotros derivamos y nos ponemos en ese 3.0, que es ese instante de asumir que tengo una lógica de mierda en cómo miro esa realidad, me permite en ese 3.0 conectar con 5.0 en el mismo eje, ¿no es cierto? El eje vertical o el eje Y, y entonces habilito una conexión en el modo presente y entonces conecto desde Do, tomando las notas musicales, los que más o menos tienen una idea de eso, que sería conectar a tierra. Sería conectar a una perspectiva más grande que la del humano, ¿ves? Entonces, ahí es como si la estructura que puede contener mi contenido de emociones desbordadas aumenta la capacidad. Es como si ahora tuviera un recipiente mayor, si yo derivo a tierra, para contener toda esta emocionalidad que si tengo mi diseño humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo expando la traducción, cambia mi interpretación. La interpretación de lo que sucede va a estar dada por la lógica que me opera, ¿sí? ¿Ves?
Entonces, si yo me apoyo en una lógica del pasado, suponete el ejemplo de que nos trae María José, entonces directamente me enojo y empiezo, y me doy vueltas alrededor de la interpretación justificando lo mal que son ellos y cómo se aprovecharon de mí, bla, 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 y que no significa que eso no sea, pero al mismo tiempo, por eso hablamos de que no es, de usar el artículo y no el artículo o, ¿no? O sea, no es una cosa o la otra, es una cosa de mi mirada al pasado y al mismo tiempo esta mirada en modo presente que me conecto con una estructura mayor que la mía, para poder contenerme a mí misma, porque si no la situación me desborda y no puedo con eso. Solamente estando en modo presente, con una perspectiva mayor, puedo interpretar que no tengo toda la información para poder, digamos, decir lo que realmente, o sea, interpretar realmente lo que está pasando. Tengo una porción muy limitada de la realidad. Entonces, como este esquema, que después, visto desde la lógica ya un poquito más específico, sería: el vacío es el inicio de todo, la nada es el inicio de todo, que se desdobla en todas las posibilidades. De las posibilidades, o sea, pero ahí hay como un desdoblamiento, ya ahí hay una separación, hay algo todo junto que se separan los principios, eso, ahí hay una separación de principios. Bajemos la info porque nos vamos a meter en algo que por ahí no podemos. Bajemos un poquito y bajemos a ir aireando nuestro receptor, que podamos distinguir qué nos pasa con cómo miro e interpreto la realidad. Este es un esquema muy sencillo en el que yo puedo darme cuenta que a lo mejor el estar esperando algo respecto del pasado me tiene encerrada en mi circuito de modo humano. Y entonces hay situaciones de mi vida o de mi contexto que empiezan a desafiar este modelo humano que tengo. Eso es lo que nos pasa a todos, sea con una situación o con otra. Y que el modo de poder ampliar esto, porque si no me voy muriendo en el intento, esto es lo que pasa. Una persona muy rígida que no pudo expandir y actualizarse con los cambios, era clarísimo. Entonces su diseño humano llegó hasta donde llegó. ¿Por qué? Porque estaba muy aferrado a su modo pasado. No pudo actualizarse en modo presente. ¿Ven? Entonces se le acaba el crédito en algún momento. Entonces la vida, ¿qué hace? Tierra dice, ok, ya hasta aquí llegás, venía a formar parte de mi conciencia más profunda. ¿Por qué? Isa, está tan claro esto que vos has puesto acá, que lo podemos aplicar todos a lo que nos pasa, a todo, a todas las situaciones de vida, pero ¿qué? Y que incluso me gustaría abrir un poquito más. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que a mí lo que yo percibí es que aquí hay una gran oportunidad. ¿Qué nos pasa cuando el plano 2 nos puede? El plano 2 es ese plano emocional que hace que yo quede abrochada y como, por eso yo decía que es como un tobogán que me lleva, como si yo estuviera en una patineta andando, me resbalo y quedo fundida. Por eso la importancia de poder desarrollar que yo pueda contenerme a mí misma. Normalmente, ¿qué hacemos? Busco a alguien de afuera que me contenga. Entonces, muchos de nosotros, y está bien hacerlo si uno no ha podido ir desarrollando esa autocontención de sí mismo, ¿no? Yo lo que veía era que una de las cosas que decía, que la lógica global convergente para muchos de nosotros es ser bomberos, porque es apagar incendios, ¿no? ¿Y qué incendios? Los incendios que nos desbordan. Entonces,
O voy a ser desbordado o voy a abordar. ¿Y eso qué es? A ver si lo puedo explicar. Es como empezar a asumir que yo puedo ser una mayor respuesta en mi vida. Que yo puedo bajar a la realidad del conflicto. Y no salirme con la mía, sino si hay una situación de conflicto en la cual me choca, que yo pueda ir bajando despacito a dialogar con ese punto en conflicto. Porque si yo, sobre todo lo digo para todos los que ya vamos teniendo una perspectiva mayor. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos siendo invitados con los conflictos que vienen a nuestra vida a bajar, a dialogar con humildad y a contener la situación. ¿Qué significa eso? Significa de que no entiendo, pero algún motivo tendrán. Y que yo, y que yo pueda contener la carga y la debilidad de estas personas. Pero yo solamente lo puedo hacer eso si yo me voy a una traducción mayor que la mía, ¿ven? A la de do, a la de tierra, del modo presente. Si no, yo me quedo encerrado en mi dolor o en mi punto de vista y me pierdo. Voy a poner un ejemplo más sencillo que me pasó. Es muy boludo, muy boludo, pero muy... Por ejemplo, cada familia tiene sus códigos. Bueno, en casa cuando yo soy la que suelo hacer las compras, mi marido dejó un desodorante arriba de la mesa, que eso indica que se le acabó y que hay que comprar, ¿no? Ponele, ¿no? Una cosa. Yo ese día tuve cosas y no lo pude hacer, en fin, bla. No, lo vi, pero no lo pude resolver. Entonces, ¿qué pasó? Al rato cuando se iba a bañar, no tenía su desodorante y empezó a estar enojado y a protestar porque no tenía eso. Entonces discutimos por eso. Ese es el hecho, punto. Boludo al máximo. Bien. ¿Qué empecé a mirar yo con eso? Yo empecé a ver, ¿cómo no ve que yo lo vi, pero yo tuve todo el día ocupado con otras actividades y que realmente no me dio el tiempo, no me dio la realidad para que yo le pudiera... Y él, en su impaciencia de no poder dialogar con mi realidad. Ven que es un hecho muy simple cotidiano. ¿Qué es lo que vi? Primero, mi reacción de pelea y justificación. Luego lo dejé pasar y ¿qué hice? Hice conmigo misma el ejercicio que yo sugiero hacer muchas veces, que es tomar ese hecho concreto y quedarme en modo quieto, en modo tierra, en modo presente, y dejando que el tiempo pase como si fuera una soga delante de mí. Bueno, eso que yo ya lo describí en otros talleres. Si alguno después no lo conoce, me pregunta en privado y se lo comparto. Bueno, al hacer ese ejercicio de quedar 5 minutos, no más, me permitió darme cuenta de que no lo había visto antes, pero que había una persona herida que que él decía, mírame, yo me di cuenta en un instante que ese desodorante era decir, teneme en cuenta, no me estás incluyendo en tu tiempo, en tus cosas, no me incluís, o sea, yo podía ver que él había algo mucho más profundo, que es su herida, y que es la herida que tengo yo, y es la herida que tiene mi hija, y yo lo veía en el cotidiano, que era la misma herida. Entonces, fíjense que si yo me quedo en la situación, cada cosa es un conflicto más. Hice lo que pude en el momento, pero después fui a hacer este trabajo profundo, que es lo que hace que esta estructura
de ver más profundo, yo no sabía, yo me estaba en el primer momento cuando fui, estaba enojada y con carga lineal, pero dije, ok, hay que ir más profundo. Entonces me di un espacio para yo, y empezó a emerger solo esta verdad que me dio una gran ternura y que me permite contener la situación sin ningún problema. Pero, a ver, fue a conciencia de mi parte asumir que era yo la que debía ir más profundo a encontrar la resolución de esto, porque yo soy la que tengo el recurso. Digamos, yo soy la que puedo verlo y soy la que necesito bajarme a él. Yo tengo que ir abajo, no él tiene que venir a darme razón a mí. Esto es muy importante porque hay una soberbia en mí y en nosotros a veces de tener una rigidez de tener razón y de ver, y cómo era necesario bajar, ¿de qué manera la voy a traducir? ¿Ves? La voy a traducir en modo pasado, que sería, bueno, yo tengo razón porque yo tenía el tiempo ocupado, tenía otras prioridades, y en modo presente ha sido dar un espacio de escucha profunda para ver algo que no había visto. Entonces le doy otra interpretación, ¿ven? Que el enojo no es porque no se la compré, es porque ha sido salta la chapita de que no está incluido, no está tenido en cuenta, no está siendo visto. Es lo que es la herida básica del humano. Entonces, fíjense que cómo uno procesa una información depende del procesador, y el procesador, que se puede ver numéricamente, decir que es 353, ¿ves? Es qué lógica está para ver la realidad. Si yo pongo, sería, el TUMI me permite verlo desde 354, ver la lógica del programa. El formato del TUMI está acá abajo, es el 354 que estaría arriba, el procesador en el medio, y aquí como una media circunferencia, para los que no la conocen. Pero en realidad es este procesador que me va a llevar a la izquierda y me va a desarrollar todo lo que decía Mele, todo el procesador, cómo uno va a desplegar una información, es poder pararme en un punto que me permita ver 3, la lógica, 5, de 4, el diseño que arma al procesador. Sí, Isa, sí. Lo que nos podríamos preguntar, porque eso siempre pasa continuamente. La pregunta que cada vez que algo molesta del otro está pasando, la pregunta sería, ¿qué es lo que no estoy viendo? Bien. ¿Qué es lo que hay por detrás? Bien. ¿Sí? Porque porque como uno se centra más en uno, ¿cierto? Yo lo sigo viendo como self-importance, como algo mucho de ego, porque todo lo que impacta me lo agarro yo, ¿no? No me voy hacia lo que le pasa al otro. Si la pregunta es, ¿qué no estoy viendo del otro? ¿Cuál es el mensaje? Tan clarito, tan perfecto el ejemplo que fuiste a poner, es perfecto. Aparte es un ejemplo tontísimo. Pero bárbaro, pero cuando yo daba clase, las profesoras venían y decían, ay, ese chico me faltó el respeto, Yo dije, deja de jorobar la vida, ese chico está hablando así, porque es la manera que habla en la casa, porque es lo que le pasa en la clase, deja de pensar que todo te lo hacen a vos. Ella se sentía herida, ¿no? Es importante hacernos preguntas. ¿Qué me está queriendo decir? La pregunta me permite otra perspectiva más amplia, porque si yo me cierro en buscar respuesta, impido que otra información me llegue, pero si yo me hago preguntas, más respuesta, habilito más respuesta, digamos, ¿no? ¿Qué señal tengo yo en mi entorno, en el diálogo con el otro? ¿Qué señal me da y cómo yo la leo? ¿Cómo la traduzco? O sea, fíjense que es muy importante esto que decíamos, además de decir que hay esto que decía Lili, ¿no? Hay algo que no estoy viendo, hay algo que hay algo más.
Porque siempre, si yo cierro la respuesta, decir, esto sucede por aquello, no, estoy como impidiendo la expansión de mi propia mirada. Estoy cerrándome a ello, ¿no? Entonces... señal da 53. Mira. Puede ser broche también, de acuerdo a cómo lo mire. Y claro, que es la lógica de la percepción, ¿no? Claro. Me ponía aquí en el chat Lili de abrir un poco más lo que era este recurso de modo mineral, ¿no? O sea, que esto que vos hiciste, o sea, y que yo también hice, porque que es una derivación, pero es una derivación en la cual me doy cuenta que la situación me me carga, y que me doy cuenta que no sé cómo salir de ella, sino, está bien, lo derivo y sé que hay algo más, pero es como si necesitara bajar a mis planos más lentos, ¿no? Entonces es cuando me pongo allí en una actitud quieta, con los ojos cerrados, y empiezo a respirar, imaginándome que delante de mí hay el tiempo pasa en forma de una soga que se mueve, ¿no? Que va transcurriendo. Y me quedo ahí observando la velocidad de la soga, qué distancia estoy de esa soga. Solamente yo soy algo quieto y el tiempo pasa, ¿no? Eso es como un modo más mineral, ¿no? Luego puedo percibir mi respiración, y empiezo a ver cómo es la velocidad de esa soga y mi respiración, y puedo ver si hago más lenta mi respiración, cómo se lentifica el tiempo, o sea, el movimiento de la soga, y es muy probable que en estas etapas aparezca alguna sensación química. Eso es muy común, de sentir angustia o alguna cuestión física, alguna emoción en ese estado de respiración y de estar, aparecen. Y si no aparecen, hay que estar, como volverlo a repetir hasta que aparezca algún estado de química, digamos. Luego pasamos como a un modo de darme cuenta, de tomar, ¿qué es lo, digamos, parámetros de animal, que sería, es de día, acordarme del hecho que me dio carga, si está de día, si es de noche, si tengo el estómago vacío o lleno, si tengo calzado cómodo o no, si la ropa me aprieta o no, si estoy parado o sentada. Miren los parámetros de observación básicos. Nada, sí, muy nada, pero eso es un modo muy animal. Si yo estoy en un lugar cómodo, si hay un lugar cómodo más cerca, cosas así muy básicas. Y luego vuelvo a mirar el hecho, y ahí es cuando vuelvo a mirar el hecho ya en un modo más humano, y es como si se abren detalles que yo antes no había visto, y emergen sin esfuerzo. Y si no, simplemente ya lo miro y no tengo tanta carga. Cada uno le pasará cosas diferentes. Este es un ejercicio muy simple que nos ayuda a bajar los decibeles, ¿no? Otra cosa puede ser, para sumar a esto, es cuando hay mucha carga emocional y no puedo ver otra cosa, a lo mejor también tomar este ejercicio de los ojos que nos brindó en Grecia, de hacer como ese movimiento ocular, que es usando la lógica de calendaria, el movimiento de calendaria, permitiendo integrar algo que no veo, porque mi rigidez de mis glóbulos oculares no me permiten ver, ¿ves? Entonces uso ese recurso simplecito de movimiento de ojos, que también puede como ir habilitando espacios que tengo como pegados y ciegos, ¿sí? Está lindo expresado así. Mi sensación ha sido siempre que lo he hecho, cuando he tenido una sensación de carga, es que es como si me viene el estar quieta y imaginar el tiempo que pasa, es como asumirme
por un instante elemento quieto tierra, mineral, o sea, entonces hay algo que me conecta con la estructura de contención. Entonces por eso puede brotar a lo mejor una emoción o algo, pero hay como en esa, es como decir, si yo habilitara la conciencia mineral, que es una estructura base, súper basal, y que algo hace, no sé, uno asume que tiene elementos básicos y que soy algo que está quieto y dejo pasar. Entonces, pareciera que desarrolla como una estructura de contención de uno mismo. Eso es lo que a mí me pasa. Por eso vos decís un SOS a tierra. Me gusta eso también. Cada uno hará su propia experiencia, ¿sí? Sí. Un proceso. Siempre vamos a tener algo, una piedrita en el zapato, porque eso es donde algo está mal, ahí pongo mi atención. Ahí pongo para ver cómo, o sea, algo que duele o está mal, que me obliga a poner un foco importante ahí. Entonces, siempre va a haber algo porque ese foco que pongo ahí me va a permitir una mayor expansión, crecimiento, aprovechamiento, conciencia. Gracias a todos por estar. Nos volvemos a encontrar en 15 días, en 2 viernes, si quieren. Cualquier cosa me confirman.